Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11. Vamos a darle lectura a todos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, 11. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Hasta ahí. Mire que ahí se menciona el espíritu del hombre, que se le llama espíritu humano. Todos tenemos un espíritu humano. Y hoy vamos a aprender cómo disciplinar nuestro espíritu humano para que podamos vivir como creyentes espirituales en la voluntad de Dios. Esto es muy importante para el cristiano, porque el discernir cómo disciplinar su espíritu humano lo capacita para que pueda ser un creyente espiritual, para que pueda vivir en el espíritu. Bien, como les dije al principio, le voy a titular al mensaje de esta tarde: la disciplina del espíritu humano. La disciplina del espíritu humano. Y este mensaje está basado en Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Dios, en su inmensa sabiduría, quiso dotar al ser humano, cada uno de nosotros, con la capacidad de contener un espíritu humano en su interior. El espíritu humano es la parte más profunda y espiritual en cada persona. Según este texto, la parte más consciente de cada persona tiene que ser el espíritu humano, porque el espíritu humano es el que conoce a cabalidad la realidad de la vida de la persona. Esa fue la intención original de Dios: poner en el ser humano, en lo profundo de su ser, un espíritu por medio del cual Dios conocería a profundidad la vida de todo ser humano, la vida de cada persona. Y también para que a través del espíritu humano la misma persona estuviera consciente de la realidad de sí misma. Sin embargo, por causa de lo pecaminoso, el espíritu humano perdió esta capacidad y quedó en muerte espiritual. Qué trágico, ¿verdad? En la vida pecaminosa, el espíritu de la persona está muerto por causa del pecado. El pecador no arrepentido vive biológicamente, únicamente existe de manera biológica, pero espiritualmente está muerto en su interior. No tiene vida espiritual, no hay vida espiritual. Puede respirar biológicamente como cualquier ser vivo de la creación, pero en su interior no hay vida espiritual. Esa es la trágica condición de la humanidad que vive fuera de la voluntad de Dios, sin arrepentimiento. Esa es la condición de aquel que no es cristiano, que no es hijo de Dios, que no tiene a Cristo. Vive biológicamente igual que un gato, igual que un perrito, igual que una bestia, pero espiritualmente no tiene vida. Está muerto. Cuando venimos arrepentidos a Cristo y nos convertimos en hijos e hijas de Dios,
por reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida, entonces es hasta entonces que el Espíritu Santo entra a nuestro espíritu humano e implanta la vida de Dios, la vida divina en nuestro espíritu. Nuestro espíritu recibe el suministro de la vida de Dios y en ese momento resucita espiritualmente. En ese momento experimentamos un aspecto de la resurrección, porque la resurrección tiene tres aspectos: pasado, presente y futuro. El pasado tiene que ver con nuestro espíritu humano recibiendo la vida cuando recibimos a Cristo. En el presente tiene que ver con el alma recibiendo la vida por medio de la palabra. En el futuro tiene que ver con el cuerpo después de la muerte física. Hay una resurrección físicamente hablando, y ahí se cumplen los tres estados de la resurrección. El primero, en el espíritu humano. El segundo, que tiene que ver con el alma, y el último a futuro, que tiene que ver con el cuerpo. Entonces, en el momento cuando recibimos a Cristo, muy importante recibir a Cristo, muy importante reconocer a Cristo. Cuando el pecador arrepentido viene, en ese momento es convertido en hijo de Dios, en una hija de Dios. Y ya como creyente, entiéndase como cristiano, es una nueva criatura. Y en ese momento empieza a poseer, a tener la vida divina en su interior. ¿Dónde? En su espíritu humano, ya resucitado, ya vivo delante de Dios. La voluntad de Dios es que ya como creyentes, resucitados espiritualmente, usemos sabiamente la vida de Dios que está dentro de nosotros. El creyente tiene el compromiso con Dios. Usted tiene el compromiso con Dios. Yo tengo el compromiso con Dios de incrementar, intensificar, potenciar, ampliar, ensanchar en nuestro interior la vida divina que hemos recibido en nuestro espíritu. Y escucha y medita en esto, porque tener la vida de Dios, poseer internamente la vida divina en nuestro interior, es una responsabilidad para con Dios. Y hay que saber administrarla sabiamente. Yo no sé si usted sabía esto, yo no sé si usted ha tenido conciencia de esto. La porción de la vida divina implantada en tu interior, en nuestro espíritu humano, es una semilla de vida que tiene que crecer y tiene que producir vida eterna en nosotros. Y en este sentido, yo quiero que escuches lo siguiente: la vida de Dios en tu espíritu, si realmente ya está la vida de Dios en tu espíritu humano, esa vida divina tiene que ampliarse dentro de ti. Esa vida de Dios en tu espíritu tiene que multiplicarse dentro de tu interior. La vida de Dios en tu espíritu tiene que ensancharse dentro de ti. Y aquí resulta una buena pregunta: ¿cómo se logra esto? Ok, ya recibimos la vida de Dios en nuestro espíritu. Ya nuestro espíritu está vivo. Ya nuestro espíritu humano está resucitado. Y se lo voy a comprobar. Efesios 2:1, rápidamente. A ver, mi hermano. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados.
Biológicamente vivíamos. Pero mientras andábamos en el pecado nos mantenía en muerte. Mire qué condición, hermano. La gente que biológicamente vive y anda pecando sin darse cuenta, está muerta. Delante de Dios está muerta. Está muerta. Biológicamente puede respirar, pero espiritualmente está muerta. No tiene vida de Dios en él. Tiene vida biológica. Pobrecitos, porque tienen la misma vida biológica que los animales, pero no tienen la vida del Espíritu. Y en esa condición vivíamos nosotros. En esa condición andábamos en el mundo, con esa vida inferior, animal, diabólica, terrenal, muertos en delitos y pecados. Por eso en esta hora de la tarde yo le hablo a la conciencia de aquel que anda pecando. Arrepiéntete, por favor, porque mientras andes en el pecado, tu vida, no hay ninguna diferencia entre la vida de los animales de la tierra. Es vida biológica, meramente vida biológica. No te conformes a vivir con ese estado de vida inferior, habiendo o teniendo la posibilidad de tener una vida más alta, la vida regia, la vida superior, que es la vida del Espíritu. Estábamos muertos espiritualmente por el pecado, aún viviendo físicamente, biológicamente, estábamos muertos, pero dice que Él nos dio vida, y esa bendita vida entró a tu espíritu humano cuando te arrepentiste y reconociste a Cristo como el Señor de tu vida, como el todo de tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dale un fuerte aplauso si Cristo ya es el todo de tu vida, la fuente de tu vida, porque eso significa que tu espíritu ya está vivo. Espiritualmente ya tienes vida, pero el compromiso es que la vida que entró por primera vez cuando yo me arrepiento y recibí a Cristo, esa semilla de vida divina que fue implantada en mí, que fue implantada en ti, el compromiso con Dios es multiplicarla, ensancharla, ampliarla. Pero ¿cómo se logra eso? Y este es el propósito de este mensaje: aprender, ampliar internamente la vida de Dios en nosotros, aprender a multiplicar internamente la vida de Dios en nosotros. Y la única forma de lograr el incremento de la vida divina en cada uno de nosotros es disciplinando nuestro espíritu humano cada día. Y esto tiene que ser cada día, cada día. Mire que al espíritu humano se le tiene que disciplinar. Y este es el mensaje de este domingo. El alma se le tiene que disciplinar, y ese será el mensaje del próximo domingo. El cuerpo se le tiene que disciplinar, y ese será el mensaje del entre 15 días. Amén. Tenemos que aprender a vivir en la disciplina de Dios. Entiéndase, dentro del orden de Dios. Tenemos que disciplinarnos. Primero, espiritualmente. Mire que hay muchos creyentes indisciplinados que tenían que estar anoche aquí en la velada de oración, y yo me pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde estuvieron? Y les voy a poner un clavo en la conciencia: líderes que ministran, gente que ministra en los altares, no estuvieron ayer. Y así quieren que Dios respalde en la alabanza, en la adoración, en lo que hago. ¿Cómo vamos a tener el respaldo de Dios si en lugar de que estemos multiplicando la vida espiritual en mí para que fluya la vida del Espíritu, cuando cante, cuando toque, cuando predique, cuando enseñe, fluya la vida de Dios en mí, la estoy opacando?
¿Se da cuenta? Porque es importante disciplinar el espíritu. ¿Para qué? Para que la vida que Dios puso en mí vaya en aumento. ¿Cómo? Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Un incremento. La palabra disciplina, porque estoy hablando disciplinando nuestro espíritu humano. La palabra disciplina de nuestro espíritu, hermanos, espíritu humano, es muy necesario e indispensable para administrar sabiamente ese crecimiento de vida tan deseado por Dios. El desarrollo de la vida de Dios en nuestro interior se logra disciplinando el espíritu humano. Y escucha por favor y aprende esto. En relación al espíritu humano, la palabra disciplina significa enseñar, instruir, ejercitar, adiestrar a nuestro espíritu, para que el espíritu humano que contiene la vida de Dios pueda usar correctamente esa vida, y que esa vida divina que contiene tu espíritu humano, mi espíritu humano, se convierta en una vida abundante en nosotros. Voy a volver a repetir esto a manera de fundamento y tenlo presente. Por favor, recuerda, disciplinar nuestro espíritu humano es sinónimo de enseñarlo a vivir de acuerdo al contenido de la vida de Dios en nosotros. Tenemos que enseñar a nuestro espíritu humano a responder, a actuar conforme a la vida de Dios, de acuerdo a las diferentes circunstancias que se presentan en la vida diaria. Eso es enseñar el espíritu humano. Y aquí yo voy a desglosar algunos aspectos. Número 1, todo hijo o hija de Dios tiene el compromiso de disciplinar su espíritu humano. Tu espíritu tiene que ser disciplinado en el uso correcto de la vida de Dios. Y un texto que revela algunas áreas en las cuales nuestro espíritu tiene que ser disciplinado e enseñado es 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Medita por favor. Porque no nos ha dado Dios, ¿qué cosa? Espíritu. Y ahí no se está refiriendo al Espíritu Santo. Ahí se está refiriendo al espíritu humano, porque está escrito en minúscula. Ahí se está refiriendo al espíritu humano. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa esto? Lo que Dios está diciendo aquí es que tú y yo tenemos el compromiso con Él de enseñar a nuestro espíritu a que se mantenga con valor, que no sea cobarde nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene que ser enseñado a actuar con valor ante las diferentes pruebas, tragedias que puedan presentarse. El espíritu humano tiene que ser enseñado a vivir en el poder de Dios. El espíritu humano tiene que ser enseñado a vivir en el amor de Dios. Y el espíritu humano tiene que ser enseñado a vivir con dominio propio. Entiéndase, a vivir en obediencia y en sujeción. Tenemos que enseñar a nuestro espíritu.
A manera de ejemplo, 1 Corintios 14:32. Un ejemplo de cómo al espíritu humano se le tiene que enseñar. Se le tiene que disciplinar. Y este ejemplo es muy claro. Mire lo que dice. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Mire. Se le tiene que enseñar al espíritu humano. Y aquí es un llamado. Pablo con este texto les está haciendo un llamado de atención e instruyendo y capacitando por la palabra a los que hablan de parte de Dios en la iglesia. Los que hablan de parte de Dios en la iglesia se les llama profetas. El que viene y trae un mensaje de parte de Dios. Y Pablo le está diciendo a esa gente, a esos creyentes, hermanos, que hablan de parte de Dios o que se creen profetas o que tienen el don de profecía, que tengan dominio propio en su espíritu humano. Que no se descontrolen como locos hablando de parte de Dios. Esa es la enseñanza que Pablo está diciendo. Los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. En otras palabras, si traen un mensaje de parte de Dios, tengan orden. No se pongan a hablar como locos. No se pongan a hablar como poseídos. Hablen con cordura. Hablen con dominio propio. Para nosotros, los que ministramos y hablamos de parte de Dios, tenemos que tener un espíritu sujeto, un espíritu disciplinado, en sujeción al orden establecido y al tiempo establecido. Y no empezar a hablar como locos. Hoy en las redes sociales, hermanos, da hasta vergüenza cuántas personas hablando en las calles y parecieran que estuvieran poseídas. Mire que hay una secta, y yo digo que es secta porque la verdad es una locura lo que hace esa gente. Es un grupo de personas morenitas, negritos, que se hacen llamar los rabacucus. Yo no sé si usted se ha topado con esos videos. Cada loquera que hacen, hermanos. Supuestamente salen a evangelizar, pero se miran como locos desenfrenados predicando en la calle. Brincando, corriendo, van y vienen. Bueno, un alboroto. Yo digo, así la gente ni se va a acercar a escuchar la palabra de Dios. Van a decir, es tan loco esa gente. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué muchos cristianos actúan así? Porque no han aprendido a disciplinar su espíritu humano, cómo responder, cómo actuar ante las diferentes circunstancias que se presentan en la vida. Por eso es muy importante entender esto. Disciplinar nuestro espíritu humano es fundamental en la vida espiritual. Muchos creyentes, por no tener un espíritu disciplinado, derrochan y desperdician la vida que Dios les ha dado en muchas cosas superficiales que lo único que producen es muerte y no vida. La vida de todo hijo o hija de Dios, escucha, la vida de todo creyente comienza en su espíritu humano, no en tu alma.
Hermanos, yo, un hombre con discernimiento, me doy cuenta que lamentablemente la mayoría de los creyentes viven solamente por el alma, actúan por el alma, reaccionan por el alma y toman decisiones totalmente basadas en el alma. El promedio de los creyentes en cualquier congregación, no importa el nombre, no importa el tamaño del templo, hermanos, la mayoría de esos creyentes son totalmente almáticos y no han aprendido a vivir como cristianos espirituales, como creyentes espirituales. Es una situación grave hoy en la vida cristiana. Tenemos muchos creyentes almáticos, muchos ministrando en los altares totalmente almáticos, pero no espirituales. ¿Por qué? Porque no han aprendido a conocer cómo actúa, cómo funciona, cómo opera internamente el espíritu humano que Dios les dio. Y no han aprendido a disciplinar el espíritu humano. Nuestro espíritu se le tiene que disciplinar, se le tiene que enseñar, se le tiene que instruir a nuestro espíritu para que viva sabiamente la vida de los hijos de Dios. La vida que tú tienes en tu espíritu, la vida que tú recibiste de Dios, es más que la vida almática y psicológica del alma. La vida que está operando en lo profundo de tu ser, en tu espíritu humano, es más que la vida biológica del cuerpo. Y eso te compromete con Dios. Eso me compromete con Dios. Cuidar esa vida, vivir en esa vida, actuar en esa vida, reaccionar en esa vida, no en la vida almática, no en la vida biológica, sino en la vida del espíritu. Es la vida de Dios, la vida espiritual operando internamente en nosotros. Yo voy a mencionar otro aspecto importante: conociendo nuestro espíritu humano. Esta es la parte más hermosa para mí. Conociendo nuestro espíritu humano. ¿Cómo es el espíritu humano que tenemos? ¿Cómo fue hecho el espíritu humano? Aspecto número 2, conociendo el espíritu humano. El conocimiento de nuestro espíritu humano es muy importante para vivir de acuerdo a la realidad espiritual. Acuérdese que la vida de todo hijo de Dios, ¿dónde comienza? En su espíritu, no en su alma, menos en su cuerpo. En su espíritu. Así que conozcamos las facultades de nuestro espíritu. Nuestro espíritu humano también es una expresión de la pluralidad de Dios, de la triunidad de Dios, porque el espíritu humano está compuesto de 3 facultades necesarias para vivir en la realidad de la vida de Dios. 3 facultades posee el espíritu humano. Primero, la facultad de la comunión es un asunto del espíritu. Segundo, la facultad de la conciencia es un asunto del espíritu. Tercero, la intuición es otra facultad del espíritu humano. 3 facultades tiene el espíritu humano: comunión, conciencia e intuición. De la conciencia ya les hablé el domingo pasado y rápidamente menciono qué es la comunión. La comunión es un asunto del espíritu humano y es la facultad espiritual por la que podemos tener esa comunión con Dios, estar unidos a Dios y estar unidos como hermanos en Cristo. Es un asunto del espíritu. La conciencia es la facultad espiritual por la que podemos tener conocimiento interno de Dios
Y el discernimiento del bien y del mal, eso es en la conciencia y es un asunto del espíritu. La intuición es otra facultad del espíritu humano por la cual podemos tener un conocimiento inmediato de la realidad de las cosas sin haberlas estudiado. Esa es la intuición. Un conocimiento instantáneo de una promesa de Dios, el discernimiento de una verdad de Dios o el discernimiento de una situación humana. Mire que en algunas veces a mí se ha manifestado este aspecto de mi espíritu, la intuición, descubriendo cosas que humanamente yo no sabía. Y así he tenido experiencia con mis hijas en el pasado y he tenido experiencias también con la palabra de Dios, que de repente leo un texto y se me abre el entendimiento y digo, wow, esto está poderoso. Entender cosas que aparentemente son naturales, pero tienen un significado espiritual. Usted lo mira como la exposición tan profunda que presento los miércoles cuando me toca hablar del libro de Levíticos. Sorprendente. Eso es la intuición. El conocimiento inmediato de algo, de una realidad, sin haberla estudiado previamente. Y en estas tres áreas de la comunión, la conciencia y la intuición, tenemos que disciplinar a nuestro espíritu, instruir a nuestro espíritu, porque lo ideal en la vida de un creyente es que aprenda a desarrollar espiritualmente cada una de las facultades de su espíritu humano y aprenda a vivir por ellas según la dirección personal del Espíritu Santo. Y les voy a poner un ejemplo de un hombre excepcional, único, que vivió como hijo de Dios en la tierra. Y estas tres áreas del espíritu estuvieron bien marcadas en su vida diaria. ¿Y sabe qué es lo que más me sorprende del Señor? Que cada vez que Él actuaba algo, decía algo, siempre estaba de por medio el espíritu. Y nunca se menciona el alma del Señor Jesús. Quizá una sola vez, cuando Él dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Fue la única vez cuando se menciona el alma de Cristo. Pero fuera de ahí, muchas veces, hermanos, se menciona, se remarca, se resalta Él actuando en la vida del Espíritu. Vamos a mirar algunos ejemplos. En la vida de Cristo fue muy notable la supremacía de la vida del espíritu humano en la vida del Señor. Esas tres áreas del espíritu, acuérdense: comunión, conciencia, intuición. Vamos a mirar Lucas 10:21 y miren lo que pasó ahí. Lucas 10:21. Analícelo bien. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el alma. ¿Verdad que no? Porque el gozo del alma es temporal. Por eso muchos creyentes, cuando están sanos, bien contentos, alegres, pero cuando viene la enfermedad, todos apagados, sin ganas de congregarse, sin ganas de adorar, sin ganas de orar. Por eso no vienen a la vigilia de oración, porque el gozo que tienen es únicamente almático, emocional. Pero el gozo del Espíritu, hay un gozo del Espíritu. Y tú tienes que enseñar a tu espíritu a mantenerse gozoso. Tú tienes que enseñar a tu espíritu a que aprenda a gozarse de verdad en todo tiempo, en toda circunstancia.
Amén, gloria a Dios. ¿Se da cuenta por qué tenemos que disciplinar el espíritu? Que no se debe de apagar el gozo. Aún estar gozoso de verdad es un asunto del espíritu y no del alma. El verdadero gozo que debe de haber en nosotros debe de ser un gozo que tiene que ver del espíritu. Tiene que ser espiritual y no almático. El ejemplo lo tenemos aquí. Aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti así te agradó. Ese regocijo en el Espíritu que sintió el Señor Jesús fue un acto de comunión. Escucha, fue un acto de comunión con el Padre. Un acto de comunión. Ahí está la facultad del Espíritu, la comunión con Dios. Y él experimentó ese sentir de tener gozo, no en su alma, sino en el Espíritu. Otro ejemplo, Juan 13:21. Aprenda. Habiendo dicho Jesús esto, ¿qué sintió? ¿Qué sintió? ¿Y dónde lo sintió? ¿En su alma? En su espíritu. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. ¡Wow! Se conmovió. Lo que él experimentó fue algo más profundo que los sentimientos del alma. Lo que él experimentó en ese momento fue algo más profundo que las emociones del alma. Y era humano como nosotros. Tuvo un espíritu humano, tuvo un alma también y tuvo un cuerpo, pero él vivió siempre como un ser espiritual, como un hombre espiritual. Todo lo que hacía tenía que ver con su espíritu humano, no con su alma. Porque vivir por el alma es vivir por lo pecaminoso. Vivir por el espíritu es vivir por la vida, la verdadera vida. Y dice que él se conmovió en el espíritu. ¿Y de qué me habla eso? ¿Qué fue lo que dijo? En ese momento, cuando él se estremece espiritualmente, cuando él se conmueve espiritualmente, hermanos, externó una palabra, sacó una palabra. ¿Y qué fue lo que dijo? Y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿De qué me está hablando eso? ¿De qué aspecto, de qué facultad del espíritu humano de Jesús me está hablando cuando él se conmovió? ¿Cómo lo relacionamos? Es un acto de conciencia. Él se conmovió porque estaba consciente que aquel que tenía al lado de él, comiendo con él, remojando el pan en el recipiente, tomando la copa con él, él dijo: uno de ustedes me va a entregar. Él estaba consciente. Y la conciencia es un acto del espíritu humano, es una facultad del espíritu humano. Señor, espero que me esté explicando en esta hora de la tarde. Espero que esté aprendiendo, porque estoy hablando cosas muy espirituales de la palabra, que si tú logras entenderlas, discernirlas, crecerás espiritualmente. Aquí miramos al Señor Jesucristo actuando en base a la facultad del espíritu, específicamente la conciencia. Lo que sintió en ese momento en su espíritu fue obra de la conciencia. Vamos por la intuición.
que también estuvo muy presente en la vida del Señor. Marcos 2:8. Marcos 2:8. Léalo y examínelo. Y conociendo luego Jesús en el verdadero conocimiento viene del Espíritu. El Espíritu. Pero cuántas mentiras nos tragamos del diablo cuando vienen cosas habladas por el alma de otro. Y hasta nos espantamos y nos asustamos. El verdadero conocimiento que debe de guiar nuestra vida es el conocimiento del Espíritu. ¿Cómo supo Jesús lo que esos hombres tenían dentro, lo que estaban pensando dentro de ellos? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo se le llama eso? A ese conocimiento, ¿cómo se le llama espiritualmente? Fue un conocimiento interno, personal, inmediato, que le vino en ese momento. Cuando él está con esos hombres, resulta que esos hombres lo estaban criticando al Señor Jesús. En sus pensamientos ellos estaban criticando al Señor. Pero el Señor, como era un hombre totalmente espiritual, que vivía por la vida del Espíritu y no por la vida del alma, Él en ese momento dice, conociendo luego Jesús en su espíritu humano, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Cómo se le llama esa clase de conocimiento interno? Intuición. ¿Y es una facultad de qué? Del espíritu humano. Mire cómo hace falta, hermanos, disciplinar la conciencia de nuestro espíritu, disciplinar esa facultad de tener comunión de verdad con Dios, y disciplinar nuestro espíritu en el área de la intuición. La vida humana del Señor Jesucristo como hombre espiritual, Él siempre se mantuvo gobernado, escucha, se mantuvo gobernado por las facultades de su espíritu y no por el alma. Él siempre operó dentro de las facultades del Espíritu. La comunión se regocijó en el Espíritu. La conciencia se conmovió en el Espíritu. El conocimiento interno, la intuición de su Espíritu. Aspecto número 2. Es el 3. Aspecto número 3. Voy a mencionar brevemente, porque esto es demasiado profundo y demasiado largo, algunas principales áreas donde tenemos que disciplinar nuestro espíritu humano. Romanos 8:16. Principales áreas donde tu espíritu humano tiene que ser capacitado para actuar en la vida de Dios y para ser dirigido en la voluntad de Dios. ¿Cómo hace falta esto en la vida de los cristianos? Es una necesidad esto en la vida del creyente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu mismo se refiere al Espíritu Santo. Da testimonio a nuestro espíritu. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo te quiera decir algo, te lo va a decir en tu espíritu. Cuando el Espíritu Santo te quiera revelar algo de tu vida, de tu familia, de alguien, el Espíritu Santo te va a hablar a tu espíritu humano, no te va a andar hablando a tu alma. El espíritu no habla el alma, porque el alma está contagiada, está, hermanos, contaminada de pecado, de malicia. Nuestros pensamientos son impuros, nuestras emociones son pecaminosas. Y en el alma el ser humano no puede entender a Dios.
No puede. El único medio por el cual el Espíritu Santo se va a comunicar a ti de manera interna es por medio de tu espíritu. Así que no vengas con el cuento, es que yo siento de parte de Dios. Cuidado, porque el sentimiento es del alma. ¿Y cuántos creyentes, hermanos, van viviendo por esos sentimientos? Es que yo siento de parte de Dios hacer esto. ¿Y si no es el Espíritu? ¿A dónde habla el Espíritu Santo? ¿A dónde le habla al hombre? ¿A dónde le habla al creyente? ¿A dónde? Bíblicamente, ¿a dónde? En su espíritu humano. Es ahí donde el Espíritu Santo trae el testimonio de la verdad de Dios y lo pone al espíritu humano. El Espíritu Santo le habla al espíritu humano del creyente, le habla en su espíritu humano, le da el testimonio de que es hijo de Dios. Y en esta área, hermanos, tenemos que disciplinar nuestro espíritu humano para que pueda escuchar, conocer, entender, discernir que es Dios quien le está hablando. Muchas veces nos pasa como Samuel, y yo entiendo a Samuel y lo justifico porque era un niño. Dios le estaba hablando: Samuel, y fue corriendo con Elí a despertarlo, pensando que era el hombre quien le estaba hablando. Y Elí estaba bien dormido y le dice: no, hombre, Samuel, despierta, duérmete, yo no te estoy hablando. Y otra vez viene la voz de Dios: Samuel. Y va corriendo otra vez el niño: ¿me has hablado? Que no te estoy hablando, duérmete. Y la tercera vez: Samuel. Hasta que le cayó el 20 a aquel hombre también, que era la voz de Dios hablándole a ese pequeño. Y muchas veces nos pasa igual, hermanos, porque como no hemos disciplinado al espíritu para que pueda entender con claridad la voz de Dios, Dios nos está hablando y nos está hablando y nos está hablando internamente. Te está hablando de manera personal, de manera interna en tu espíritu. Y como no entiendes, entonces va a permitir una enfermedad en tu cuerpo para que reacciones. Y ahí es donde vienen las enfermedades explicables, inexplicables. Es Dios hablándote. Como no entendiste internamente, te habla externamente en aquello que te causa dolor. Es Dios hablándote, bajándose al nivel tuyo, bajándose al nivel de tu ignorancia. Por eso, enseñar, disciplinar al espíritu humano que puede escuchar y entender con claridad la voz del Espíritu Santo es asunto de madurez. Aleluya. Habla de ser espiritualmente maduro. Otro texto, Romanos 12:11. Tenemos que enseñar a nuestro espíritu humano en lo que requiere diligencia, no perezosos. Wow. El creyente que es perezoso le falta disciplinar a su espíritu humano. ¿Sí? Esa tremenda flojera que te cargas para servirle a Dios habla de que eres indisciplinado espiritualmente. Mire, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y mire lo que dice: fervientes en espíritu. Y a muchos creyentes les hace falta disciplinar su espíritu humano en esa área, en el área del servicio, porque son perezosos, y un cristiano perezoso se vuelve inútil en la obra de Dios. Y no se me ofenda porque le estoy diciendo la verdad. Se vuelve inútil en la obra del Señor.
Porque hasta para servir a Dios tiene que ver con el Espíritu. La Biblia lo revela, fervientes en el Espíritu. Mire, sirviendo al Señor. Y la palabra ferviente también se puede entender como fervoroso. Ferviente significa con ánimo pronto. Si vamos a servir a Dios, vamos a hacerlo ya. Gente que se compromete y después no hace. ¿Cuántas personas se han comprometido conmigo? Pastor, lo voy a ayudar en esto, lo voy a ayudar en aquello. Cuente conmigo, hable conmigo. Y al final de cuentas me dejan solo sirviendo al Señor en algún área. De ahí ando yo solito haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque nos emocionamos con el alma. Mire que el alma es muy traicionera. En un momento de emoción del alma prometemos y nos humillamos, hermanos, y hasta juramos a lo mejor: ahora sí voy a servir, ahora sí voy a trabajar, ahora sí le voy a echar ganas. Pura emoción del alma. Pura emoción del alma. Y a lo mejor lo hacen un tiempo, una semana, un mes, 2 meses. Y al final ya no quieren. Porque solamente vive por el alma. Pero cuando empezamos a vivir por el Espíritu, no hay nada que nos detiene, no hay nada que nos paralice, no hay nada que nos impida servir al Señor. Tengo más de 25 años sirviéndole al Señor y hasta el día de hoy le digo al Señor: sígueme dando vida, sígueme dando salud, Señor, yo te voy a servir. Hermanos, mire, me duele mi hombro, traigo una dolencia aquí en mi brazo y eso no me impide de que yo agarre la camioneta y me vaya a buscar a los hermanos aún con la dolencia de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque yo he aprendido a servir a Dios en lo profundo de mi espíritu y no por el alma. Bendito sea el nombre del Señor. Es que cuando aprendemos a vivir en el Espíritu, hermanos, nuestro espíritu estará dispuesto, con ánimo pronto. A eso se le llama fervientes en el Espíritu, para servir al Señor. Dios, aleluya. Y cuando uno vive en esa vida espiritual, cuando uno vive en la vida del Espíritu, no hay necesidad que te anden diciendo 2, 3 veces lo que tienes que hacer. A mí no me gusta andarle diciendo a la gente 2, 3 veces lo que tiene que hacer. Si le dije una cosa que hiciera y si no lo hace, ya no le volveré a andar diciendo tantas veces. Tenemos que aprender a disciplinar nuestro espíritu, hermanos. Ser diligente en esa actitud de servicio. Y esa actitud de servicio, hermanos, fervientes en el Espíritu, tiene que ver con mi comunión con Dios. Ahí está la facultad del Espíritu. ¿Por qué le sirvo a Dios? ¿Por qué tengo que tener un espíritu ferviente? Porque tengo una comunión con Dios. ¿Por qué tengo que tener un espíritu ferviente para servir en la obra de Dios? Porque tengo una comunión con la iglesia, porque tengo una comunión con los hermanos. Ahí está la facultad del Espíritu, la comunión. Otra área donde el espíritu humano tiene que ser disciplinado, 1 Corintios 14:14. Y aquí también en esta área hay muchos creyentes indisciplinados. Dios mío, tanta indisciplina en la vida de los creyentes, que lo único que me dan a entender es que son almáticos completamente y no espirituales. Mira lo que dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Cuántos creyentes han aprendido a disciplinar a su espíritu que ore? No todos oran en el espíritu. La mayoría no ora en el espíritu. Y el espíritu también tiene que orar. Tenemos que orar en el espíritu si somos espirituales. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo que sigue, el 15. ¿Qué pues? Oraré
cantaré con el Espíritu, que es la oración más alta, que es la oración más profunda, que es la oración más perfecta. Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Ahí entre el alma, la mayoría solamente se limita a orar por el alma. Y como el alma es muy traicionera, pero muy traicionera, yo les explicaba ayer en la vigilia de oración que cuando estamos orando y ya tenemos 15 minutos de estar con los ojos cerrados, el cerebro piensa que vamos a dormirnos ya. Y ya es donde empieza a meter sueño. Y terminamos dormidos. Porque nos traiciona el alma. Porque la oración solamente es con el entendimiento. Pero cuando metes la oración en el Espíritu, ¿para qué te cuento, mi hermano? Voy a terminar hablando en lenguas aquí. Gloria a Dios, amén. Cuando empezamos a orar en el Espíritu, es otra dimensión. Cuando empezamos a orar en el Espíritu, algo se conmueve en lo profundo. Cuando empezamos a orar en el Espíritu, hermanos, la vida interna se altera, la vida divina se altera, algo sucede, algo cambia, hermanos. El sueño se va, el cansancio se va, la pereza se va, la conciencia del tiempo se va y pasa uno horas en comunión con el Padre. Por eso el Señor Jesucristo, como un hombre espiritual, guiado por el Espíritu, gobernado por el Espíritu y no por el alma, tenía la capacidad de pasar noches orando. Porque no oraba solamente con el alma, oraba también con el Espíritu. Pero hay creyentes, pero tan indisciplinados, que nunca han aprendido a orar en el Espíritu. Y las pocas veces que oran con el alma, su propia alma los traiciona y se quedan dormidos en la oración. Estoy hablando de una realidad que usted ha pasado, que yo también he pasado. Pero cuando siento que mi alma ya no quiere, que mi cuerpo ya no quiere, Señor, tú me has dado el Espíritu. Tengo vida en el Espíritu. Y es ahí donde empiezo a orar en el Espíritu. Y esto va para los que ministran alabanza también. Ay. Cantaré con el Espíritu. Casi no se mira eso. Gloria a Dios. Casi no se mira eso. Pero cantaré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el alma. El entendimiento tiene que ver con el alma, pero cantar en el Espíritu es un acto de comunión. La mayoría de los que cantan y de los que ministran solamente ministran en el alma. Y lo digo sin remordimiento y sin arrepentimiento de lo que voy a decir. La mayoría de los que ministran en los altares ministran únicamente en el alma. Por eso se descuadran. Por eso se confunden con las letras. Por eso se meten y hacen un enredo a veces aquí en las alabanzas que ministran. Y uno claramente se da cuenta ya, hermanos. Y uno dice, ¿y de qué sirve tanto que estén ensayando? Sí, porque solamente lo hacen almáticamente, con el puro entendimiento, y les falta el elemento del Espíritu para que esa alabanza sea perfecta, para que esa alabanza realmente ministre, para que esa alabanza sacuda la vida del Espíritu, altere la vida del Espíritu, produzca algo, hermano, en los que están escuchando, recibiendo la administración. Tenemos que disciplinar nuestro espíritu, que aprenda a orar en la voluntad de Dios, que aprenda a cantar espiritualmente, que aprenda a ministrar sabiamente la vida de Dios. Son áreas donde el espíritu humano tiene que ser enseñado, tiene que ser ministrado. Otra área, la última, Hebreos 5:14. Es que todo redunda en el espíritu, hermanos.
Si no se mira la vida del Espíritu en nosotros, hermanos, no habrá ninguna diferencia entre lo que hacemos y un show político. Yo creo que tienen más emoción y más alboroto allá los políticos en sus eventos, mientras nosotros acá todos apagados. Todo tiene que ver con el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Otra área donde el Espíritu tiene que ser enseñado, estoy hablando del espíritu humano, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A esto me habla del desarrollo de la conciencia. Y me llama la atención porque pone la palabra ejercitado de ejercicio. Eso significa que el espíritu humano, la conciencia de nuestro espíritu humano tiene que ser ejercitada. Y cuando hablamos de ejercicio estamos hablando de una disciplina que tiene que ser diaria, continuamente, de manera recurrente. El desarrollo de la conciencia espiritual que viene por la meditación profunda de la palabra de Dios. Y cuando empezamos a disciplinar el espíritu, a instruir en el espíritu en la meditación de la palabra, es cuando empezamos a disfrutar ¿de qué? Del alimento sólido, la revelación profunda de la palabra, el entendimiento de los misterios revelados en la palabra de Dios. Ya para terminar, la meta de Dios es que nuestro espíritu humano sea enteramente perfeccionado, desarrollado, y que ya no andemos viviendo según el sentir del alma, menos en el sentir del cuerpo, sino que vivamos internamente por la vida de Dios. ¿Saben por qué? Porque hay una promesa gloriosa para los que aprenden a vivir en su espíritu, los que aprenden a educar, a disciplinar, a enseñar, instruir el espíritu humano. Hay una promesa. El último texto, Hebreos 12:23. Y esta es la última cita, hermanos. Mire qué promesa tan gloriosa. A la congregación, entiendas iglesia, de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos. Y mira lo que viene. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Esa es la meta de Dios. Que tu espíritu sea perfeccionado, que tu espíritu sea disciplinado, que tu espíritu sea formado, educado en el uso sabio de la vida de Dios. En esta tarde, hermanos, de una manera muy personal a su conciencia, yo le invito, vamos a perfeccionar nuestro espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a educarlo cada día. Vamos a enseñarlo cada día, para que podamos tener parte eternamente en la iglesia de los primogénitos cuyos nombres están inscritos en el cielo. Que el espíritu haya sido hecho perfecto me habla de un proceso de disciplina, de enseñanza, de formación. Póngase en pie, por favor.